Hola amigos, bienvenidos a nuestro primer comentario. Comenzamos este proyecto para ayudarles a entender ciertos textos, libros o asuntos de interés. En este caso comenzamos a leer y extraer lecciones de los textos de Elena de White, ya que sabemos que muchos quizás no lo leerían en casos normales y consideramos que hay buenas explicaciones y lecciones con respecto a lo escrito ya en la Biblia. Como sabrás, durante estos días en los cuales estoy grabando esto, el mundo está siendo sacudido por una pandemia. Me ha tocado ver distintas situaciones en las cuales reina el miedo, el temor y la angustia, por lo que sucede, lo que vendrá, ¿cierto? Y de todas estas situaciones es común que surjan preguntas y me ha tocado escuchar o ver algunas como ¿y dónde está Dios? ¿O por qué Dios envía esto? O afirmaciones incluso dentro de la red que se denomina cristiana, en las que dicen que Dios envió esto por el pecado del mundo, o que Dios envió esto para que podamos ser bendecidos en la cuarentena, o para desintoxicar al mundo de nosotros que somos el verdadero virus, etcétera, etcétera. Sin embargo, todas estas preguntas o afirmaciones tienen un factor común: decir que Dios es el culpable, podríamos decir, del virus y del sufrimiento que esto trae. En este breve comentario quisiera cambiar un poco o guiar un poco la perspectiva acerca del verdadero origen del pecado, de la maldad, del mundo, del sufrimiento, ¿cierto? Y que puede ir íntimamente ligado entre el libro que estamos leyendo y la pandemia que estamos viviendo. Debes entender y creer firmemente que Dios es amor. Dios no quiere ver a la humanidad sufrir, no se deleita en ello. Él se deleita en hacer justicia y es misericordioso en todo lo que hace, incluso cuando no lo entendemos, incluso cuando podamos ver que hay situaciones, en la misma Biblia que para algunos demuestra lo contrario. En estos casos, mi amigo, te digo que si estudiases y pudieses conocer el contexto también de muchas de estas situaciones, te darías cuenta que incluso en estos juicios Dios es amoroso y justo. Siempre te da la oportunidad de volver, de arrepentirte, extiende su brazo poderoso para ayudarte, pero es la decisión de cada persona aceptarlo o rechazarlo. Así que lo entiendas o no, Dios es amor. Es imposible para el ser humano discernir las cosas que Dios tiene preparadas, cosas que llegan a tu vida si permites que Él obre. Mientras que vayamos con Él en la barca, ¿cierto? De nada debemos temer. En Él estaremos seguros. Pero también pide que nos levantemos y nos mantengamos firmes, con fe, contra la tempestad, confiando en que nada hemos de temer, ¿cierto? Si confiamos en sus promesas. Ahora, esto no quiere decir, ¿cierto?, que vamos a hacer caso omiso a las precauciones de nuestra vida diaria. No quiere decir que vamos a salir a la calle sin protección, en medio de la pandemia. Eso hay que dejarlo claro. En lo personal, cuando miro el pasado, me doy cuenta que Dios ha guiado cada momento en mi vida. Aun cuando en su momento no sabía por qué sucedían las cosas o por qué no sucedían, si miro hacia atrás me doy cuenta que todo llegó a buen puerto gracias a Dios. No gracias a mis decisiones, porque muchas veces tomé decisiones que fueron incorrectas. Pero puedes pasar de largo 1000 veces la ruta que Dios quiere para ti, pero siempre Él tiene una ruta de retorno para cuando quieras tomarla. Siempre está disponible para ti. Lamentablemente, en la lucha y en el sufrimiento, el ser humano se da cuenta que la fuerza propia es insuficiente. Ahí ese vacío que siempre has tenido dentro de ti se completa cuando buscas a Dios, cuando sus fuerzas te cargan y puedes descansar el corazón, ¿cierto? Y tu brazo de las luchas. Mientras estemos en este mundo, el dolor será parte de la vida, pero en sus brazos no tendremos temor del futuro. Espero futuro poder profundizar en realidad acerca de la confianza en Dios, porque es un tema que da para mucho. Pero es algo que cada persona debe descubrir y fortalecer mediante la búsqueda diaria y continua de Cristo y mediante el estudio de su palabra, donde encontrarás claros ejemplos de cómo Dios ha obrado en diversas situaciones. Ahora, volviendo al tema, sabes, Dios puede perdonarte de cuánto pecado haya habido en tu corazón y en tus acciones, pero debes entender que las consecuencias de tus actos debes asumirlas. He visto a mucha gente insultando a Dios
porque no elimina las consecuencias, ¿cierto?, de sus errores o sus malas acciones. Incluso hoy en día con el tema de la pandemia, muchos culpan a Dios de algo que no es más que las consecuencias de las propias acciones humanas. Dios puede sanarte, puede curarte, ¿verdad? Pero no sabemos si esa es su voluntad. No sabemos si eso es lo mejor para ti. Podemos recordar la historia del rey Ezequías. Se le anunció que moriría, ¿cierto? Y lloró amargamente pidiendo más tiempo. Dios se lo concedió, pero solamente fue para su desgracia. Dios conoce lo mejor para cada uno y conoce los tiempos. ¿Sabes? Dios no ha prometido que vivirás sin sufrimiento y sin persecución. En la antigüedad también hubieron muchos mártires, pero ganaron la carrera y esperan el galardón que Cristo traerá en su regreso. La recompensa de Dios no está en esta vida, amigo. Tu seguridad debe estar en que Cristo pagó el precio por ti y que si aceptaste su regalo precioso podrás gozar de la vida eterna cuando Él regrese. Bueno, en realidad espero profundizar de esto también en otro capítulo, porque en realidad todo este tema da para mucho. Pero continuemos. Entonces, si Dios es amor, ¿de dónde viene todo este sufrimiento? ¿Dónde se origina todo esto? La respuesta está en el capítulo 1 que comenzamos a leer, que en este caso del libro Los Escogidos, que en realidad es una adaptación del libro Patriarcas y Profetas. Y la verdad dice que hubo uno que después de Cristo era el más honrado en el cielo, que era Lucifer. Y al querer ser igual a Dios, ¿cierto?, aprovechando su estatus, comenzó a distorsionar los designios de Dios ante los ángeles y a ganar adeptos para crear su propio reino. Eso en resumen, porque la verdad es que podemos ir más allá en cuanto a investigar las razones. Entonces Dios, al igual que con todos nosotros, ¿cierto?, le dio muchas oportunidades de arrepentirse. Pero en el momento de la decisión final, Lucifer, llamado ahora Satanás, se negó a aceptar el perdón, aún sabiendo que estaba en el error. Y eso es interesante. Su orgullo no le permitió arrepentirse y aceptar el perdón de Dios. ¿Te suena familiar esto? En el momento de la decisión es el ser humano quien decide. Dios no obliga. No se goza de la adoración y obediencia forzada. Sin embargo, al no aceptar sus designios y al no seguir la ley perfecta de Dios, podemos traer desgracia ante nuestras vidas, así como sucedió con Satanás. El adversario de Dios fue expulsado del cielo y ha intentado corromper los mundos creados por Dios para oponerse a Dios y hacer creer que la ley de Dios no se puede cumplir. Así fue como hizo caer a los primeros padres, Adán y Eva, y con ello el pecado entró en nuestro mundo. Bueno, todo este tema también del pecado, cómo entró, o todo el tema de la ley de Dios, lo vamos a ver en los capítulos más adelante. Pero sin embargo, ¿cuánto sufrimiento ha traído al mundo el transgredir la ley perfecta de Dios, al desobedecer a Dios? ¿Cuánto sufrimiento causa estar distantes de Dios? Podrías preguntarte por qué Dios no eliminó a Satanás inmediatamente, ¿cierto?, y nos libró de todo este sufrimiento. ¿Acaso Él quería vernos sufrir? ¿Acaso le gusta vernos sufrir? Y eso está sumamente alejado de la realidad. Dios te ama tanto que no negó a su propio Hijo Jesús para salvarte y redimirte, para dar una salida a la humanidad pecadora. Si Dios no eliminó a Satanás, fue también para darte una muestra de su amor. Su voluntad es que lo ames voluntariamente. Si Dios eliminaba a Satanás, los demás mundos no habrían visto o no habrían entendido esta decisión, pues Satanás aún no había tenido la oportunidad de revelar sus obras inicuas. No habrían podido ver los resultados de las decisiones de Satanás y habrían servido a Dios por miedo a ser destruidos más que cualquier otra cosa. De esta forma, la semilla de discordia no habría desaparecido. Dios permitió que el enemigo siguiera desarrollando sus principios durante los siglos venideros para que todos pudieran ver el resultado de no seguir los designios de Dios y de su santa ley. Y esto es lo que vemos hoy en día. Sufrimiento por doquier debido a la falta del amor de Dios en nuestras vidas, dolor al tener que enfrentar las consecuencias de la transgresión a la ley de Dios. Pero sabes, esto no será así para siempre. Mucho más cercano de lo que crees está el glorioso día en que los cielos se abrirán y Cristo mismo junto a sus ángeles vendrá a liberarnos del dolor del pecado, para poder llevarnos a un lugar donde nunca más sentiremos dolor, ni miedo, ni temor, donde no habrá más llanto, donde podremos compartir con Cristo y con quienes han decidido amarle y cumplir su ley por amor, entendiendo ahora su importancia por los siglos de los siglos. ¿Sabes? Yo quiero estar ahí y quiero que tú, amigo o amiga que escuches esto, también puedas estar ahí. Te invito a hacer una oración.
Padre amado, gracias por tu amor, porque sé ahora que obras justamente a través de los tiempos, aun cuando muchas veces no logro entenderlo. Gracias porque ahora sé que nos diste a Cristo por amor y que Él se entregó su vida también por amor. Ayúdame, Padre, a serte fiel, a entender que el dolor y el sufrimiento de esta tierra no son tu culpa. Perdóname por este tiempo en que no he tomado en serio tu llamado. Dame tu Santo Espíritu, que obre en mí. Dame un corazón nuevo. Cristo, ayúdame a buscarte desde ahora en adelante, pues quiero ser tu amigo y estar contigo cuando vuelvas a buscarnos. Todo esto lo pido solo por tus méritos, Cristo Jesús. Amén. Amigo, te invito a ver el texto resumen también en nuestro Instagram, Notas de Gracia, donde mi amigo y también estudiante de teología Nicolás Huanca hizo un análisis preciso y conciso de este tema. Deseo que te pueda ser de provecho y también te deseo las mayores bendiciones del cielo. Busca a Dios aunque de tiempo, y no te separes de Él. Aprovecha estos días de Semana Santa. Busca los programas en vivo que se transmiten en la red Nuevo Tiempo, las iglesias adventistas de tu país o en redes sociales. Síguenos en Instagram y suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo video. Maranata.